unas deliciosas y muy características fresas con crema como las de la colonia Tovar o como las de Galipán. Estas fresas con crema van a quedar divinas y lo mejor es que vamos a hacer todo desde cero. Así que si de repente hay algún ingrediente que estaba muy costoso o no conseguías por allí para poder prepararte esto en casa, pues aquí te tengo la solución porque vamos a estar haciendo todo paso por paso. Quédate hasta el final para que no te pierdas de nada. Vamos. En esta receta nos vamos a enfocar en tener todos los ingredientes listos y a mano o hacer el famoso mise en place, como se le conoce en cocina. Para ello tenemos 1 kilo de fresas, el cual voy a seleccionar las que estén mejores para la decoración final o el armado como tal de lo que es el vaso con las fresas. En total voy a utilizar 450 gramos que ya están seleccionados. Y pasamos ahora con otra parte bien importante. La leche condensada que vamos a utilizar en el armado del vaso serían 100 gramos y lo vamos a colocar en un recipiente que tenga alguna boquilla como este estilo, que es como para mostaza o algo similar. Lo dejamos allí reposando y vamos a hacer lo que sería el lavado y cortado de las fresas. Una vez que están bien lavadas, le retiramos estas hojitas verdes que tienen en la parte de arriba y las cortamos en mitad. Estos van a ser 250 gramos, que son los que vamos a dejar completos, y los otros 200 gramos los vamos a utilizar ahora en el sirope. Así que va a quedar dividido casi en partes iguales, o podría ser 500 gramos, mitad y mitad. Para el sirope vamos a utilizar 200 gramos de fresas, como ya les dije, media taza de agua, 125 gramos de azúcar o 9 cucharadas soperas y el jugo de medio limón. Vamos a utilizar una cucharadita solamente de este zumo de limón. Yo suelo exprimirlo con un tenedor ya que sale todo el jugo y no necesitamos un exprimidor como tal. Ahora sí, vamos a cortar bien pequeñitas cada una de las fresas de estos 250 gramos para pasar a cocinarlo. Esto es lo único que vamos a cocinar durante todo el procedimiento. Una vez que están bien pequeñitas pasamos a la olla. Vamos a colocar la media taza de agua con las fresas, el azúcar y la cucharadita de zumo de limón. Todo esto lo vamos a colocar a fuego bajo. Vamos a ir revolviendo, integrando bien estos ingredientes y lo vamos a dejar allí por 20 minutos. Y mientras transcurre este tiempo, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna receta de este canal. No olviden ir removiendo de vez en cuando. Fíjense que las fresas sueltan desde el primer momento su color característico. Para este momento ya pasaron los 20 minutos, así que vamos a retirar un momento del fuego. Vamos a llevarlo a un bowl. Y lo que vamos a hacer en este caso puede ser con una batidora, o en este caso yo utilicé esta herramienta que sería el pisapuré para volver los trocitos de fresa bien pequeñitos y que el restante del tiempo en la olla se integre mucho mejor. Fíjense que ya no tienen prácticamente ningún tipo de grumo, ya está completamente líquido. Yo lo dejé por unos 5 minutos más para que se espesara completamente y luego lo vamos a tener que dejar enfriar. Así que lo retiramos a los 5 minutos de la olla y de igual forma como hicimos con la leche condensada, lo vamos a colocar también en un recipiente. Lo dejamos reposar y cuando ya esté tibio lo podemos poner en la nevera para que quede mucho más firme y no nos dañe la crema al estar caliente. Para nuestra crema chantilly vamos a usar 30 gramos de azúcar glass o 4 cucharadas soperas, media cucharadita de vainilla y 330 mililitros de nata para montar o crema para batir. Como siempre les aconsejo que tanto el bowl como las varillas que vamos a utilizar para la batidora los coloquen en el congelador por unos 20 a 30 minutos antes de utilizarlos, al igual que la nata también debe estar bien fría para que monte bien. De lo contrario no va a quedar como esperamos. Primero vamos a ir batiendo lo que es la nata y cuando esté a medio montar es que le podemos agregar el azúcar glass y también la media cucharadita de vainilla. Ya que le agregamos azúcar glass o azúcar impalpable y se puede quedar pegada a las paredes del bowl, con una espátula de silicón vamos a irle bajando todo lo que se va quedando por las paredes para que no nos quede nada por fuera.
Cuando comience a formar picos es porque ya está lista. No dejemos que pase de allí porque se convertiría en mantequilla. Así que ya en este caso está lista para utilizarse y la vamos a llevar a una manga pastelera, no sin antes colocarle nuestra duya o boquilla. La manga que estamos utilizando es una manga desechable y la boquilla les recomiendo, o la duya les recomiendo que sea más o menos mediana, que no sea tan pequeña, para que salga bien la crema cuando la vayamos a colocar. Ahora bien, cortamos la punta de esta manga para que pueda luego salir la crema chantilly y lo vamos a colocar dentro de un vaso. Esto para que nos sea mucho más fácil colocarle la crema en este momento. Ahora sí podemos decir que tenemos el mise en place listo. El vaso que vamos a utilizar es mediano, como pueden ver. Ya preparamos el vaso donde vamos a tener la manga para colocar la crema. Este es el sirope de fresa, la leche condensada y las fresas cortadas en trozos o mitades. Vamos a colocar la crema chantilly dentro de la manga, que está a su vez en el vaso, y una vez lo hayamos colocado todo, podemos con cuidado retirar la manga. Fíjense que esto lo hace muchísimo más fácil, pero vamos a dejarlo un momentico allí mientras vamos con el vaso, ya que la primera capa va a ser de fresas cortadas. Comenzamos entonces con unas 4 a 5 mitades de fresas que vamos a colocar en el fondo del vaso. Luego le colocamos una capa de crema, para lo cual vamos a utilizar la manga que ya tenemos completamente lista. Por ello la importancia de tener todo a la mano o hacer el mise en place. Agregamos con fuerza lo que es la crema y luego le colocamos la leche condensada. Este elemento no sé si ustedes lo conocen con leche condensada, pero es clave para que sepa mucho más dulce. Si le quieren quitar unas calorías, pues no le agreguen la leche condensada. Ahora hacemos otra capa de fresas, crema y leche condensada. Te recomiendo muchísimo que prepares esto en casa porque a todos les va a gustar. Mira qué bonito está quedando y qué rico se ve. Aparte que las fresas son muy recomendadas ya que son antioxidantes, mejoran el estado de ánimo, previenen enfermedades cardiovasculares, entre muchos otros beneficios. Si te está gustando este video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y coméntame qué tal te pareció. Ya estamos llegando a la última capa de fresas que le vamos a colocar para completar el vaso. Y luego si le hacemos un buen copete de crema para batir o crema chantilly, y es que esta crema chantilly va a quedar súper rica, ya que obviamente le agregamos azúcar y le agregamos también vainilla que le da un toque más de sabor. Así que la verdad es que tenemos una combinación muy buena con todos estos ingredientes. Y luego pasamos a la decoración. Obviamente la decoración queda a como ustedes prefieran hacerlo. Yo les recomendaría que lo hagan de esta forma, con estas 4 mitades de fresas que queda muy lindo. Terminamos con leche condensada y con nuestro sirope de fresa. Como les decía anteriormente, pueden hacer este vaso que es más o menos entre mediano grande o 2 pequeños, o pueden duplicar todas las cantidades y les saldrían para más vasos para toda su familia. Y así hemos llegado al final de este delicioso video. Espero que te haya gustado. A mí me gustó tanto que la verdad es que el vaso de fresas con crema no llegó hasta esta parte. Así que te voy a dejar a ti que lo prepares ahora y me cuentes qué tal. Para eso te voy a dejar por acá mi Instagram si me quieres enviar fotos de cómo te quedó. Nos vemos en un próximo video. Chao.